¿Alguna vez te has encontrado haciendo algo sin querer para complacer a alguien? ¿Y alguna vez te has dicho que quizás deberías estar menos disponible y más emprendedor para ganarte el respeto de los demás? Hay personas que, para no irritar a los demás o perder su presunta estima, no hacen más que complacerles, con el resultado de ser poco respetados y muy frustrados. En este vídeo veremos 7 señales psicológicas que es absolutamente necesario conocer para entender si estás entre los que tienen este problema. Y si te quedas hasta el final, también entenderás cómo salir de ahí y dejar de hacer felices a todos menos a ti mismo. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte el vídeo. De esta manera nos ayudarás a producir nuevos contenidos de valor cada día. Empecemos diciendo que si siempre quieres complacer a los demás, tienes un gran problema, porque esta característica puede parecer una cualidad apreciable, pero cuando se convierte en un hábito constante, puede tener un impacto negativo en tu vida. Hacer felices a los demás y halagarlos, de hecho, a menudo significa actuar en detrimento del bienestar y de los intereses personales. Los psicólogos incluso han descubierto que nuestro exceso de bondad es en realidad un mecanismo de adaptación que surge cuando percibimos amenazas en el entorno que nos rodea. Pete Walker, terapeuta especializado en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, ha dedicado una parte importante de su carrera a profundizar en este fenómeno. A lo largo de sus libros, Walker define la adulación como un mecanismo que nos empuja a intentar crear una falsa sensación de seguridad en nuestras relaciones interpersonales. En otras palabras, nos esforzamos por ajustarnos a las expectativas, necesidades y deseos de los demás, intentando constantemente evitar conflictos que puedan amenazar nuestra estabilidad emocional. Este fenómeno se origina cuando nuestro sistema nervioso simpático se activa debido a amenazas percibidas en el entorno circundante. Como resultado, continúa Walker, nuestros cuerpos entran en modo de lucha, huida, congelación o adaptación. En esencia, querer complacer a los demás a cualquier precio muchas veces surge de traumas que sufrimos en la infancia. Pero vayamos más allá de la teoría y observemos 7 señales reveladoras de que su exceso de bondad puede ser en realidad una manifestación del trauma que sufrió cuando era niño. La primera señal está ligada a la sensación de invisibilidad. Si tiendes a venerar a los demás, puedes ser la persona a la que todos acuden cuando necesitan ayuda. Sin embargo, esto a menudo puede hacerte sentir invisible, como si los demás solo te vieran como un recurso y no como un individuo con sus propios sentimientos y necesidades únicos. En otras palabras, usted puede ser la persona a quien acuden los demás, pero casi nunca puede contar con nadie cuando tiene un problema. ¿Y a qué costo para su salud mental? La segunda señal es que, al halagar a los demás, dejas de lado tus valores personales para complacerlos, acabando así validando conductas con las que no estás de acuerdo. Por ejemplo, puede aceptar participar en situaciones, eventos o conversaciones que entren en conflicto con sus creencias más profundas solo para evitar conflictos. El tercer signo: tienes un sentimiento de culpa y una responsabilidad exagerada hacia los sentimientos y reacciones de los demás. Por ejemplo, puede que te importe más la felicidad de los demás que tu propia autenticidad, dejando tus propios intereses en un segundo plano. La cuarta señal de que eres una persona servil es el miedo a tomar decisiones por los demás. Incluso una decisión aparentemente insignificante, como elegir un restaurante o sugerir un espectáculo, puede desencadenar una ansiedad intensa y el miedo a ser juzgado negativamente. Por ejemplo, puede dudar en sugerir una actividad para hacer con amigos por temor a que no les guste su elección. Pasemos a la quinta señal: el sentimiento de culpa por haber hecho enfadar a los demás. Las personas que han experimentado un trauma infantil a menudo experimentan intensos sentimientos de culpa por las reacciones negativas de los demás,
incluso cuando estas reacciones no tienen nada que ver con ellas mismas. Esto puede llevarte a disculparte incluso si alguien se enoja sin razón aparente porque te hacen pensar erróneamente que es tu culpa. La penúltima señal es que tiendes a disculparte excesivamente por todo. Los traumas pasados pueden provocar una incapacidad para crear y respetar los límites personales, una baja autoestima y una pérdida de autonomía. Te encuentras constantemente disculpándote por todo, incluso por cosas que no son tu responsabilidad, todo solo para mantener la paz y la tranquilidad en tus relaciones. Irónicamente, si el clima cambia y te pierdes la cena al aire libre que habías reservado, puedes disculparte con tus amigos por elegir ese restaurante en particular, como si las condiciones meteorológicas dependieran de ti. Y finalmente, uno de los signos más evidentes del problema de la bondad excesiva es la dificultad para decir no, rechazar las peticiones de las personas. Te sientes obligado a satisfacer cada petición, incluso si te causa estrés. El miedo a ser rechazado o molestar a los demás te impide escuchar y respetar tus necesidades personales. Por ejemplo, podrías aceptar tareas adicionales en la oficina, incluso cuando ya estás sobrecargado de trabajo, simplemente porque te resulta difícil decir que no. Pero ¿cómo podemos dejar de agradar a los demás? ¿Cómo superar el miedo al juicio ajeno y la necesidad obsesiva de aprobación de los demás? Reconocer que su problema de ser demasiado amable con los demás puede deberse a un trauma no resuelto es el primer paso para comenzar a trabajar en usted mismo y en su crecimiento personal y espiritual. Como dice la experta en autoayuda Phoebe Parib, ser una persona amable significa escuchar a los demás, pero también a uno mismo, para encontrar un equilibrio entre las necesidades de todos. La bondad nunca debe implicar negarse a sí mismo o reprimir su voz, sus necesidades y su personalidad. Es importante comprender que la adulación puede tener consecuencias negativas en su vida, afectando sus relaciones y su bienestar emocional. Por ejemplo, imagine trabajar en un entorno en el que está constantemente disponible para sus colegas, siempre dispuesto a ayudar, incluso a costa de su tiempo personal. Si bien es posible que reciba un breve reconocimiento inicial, con el tiempo es posible que se sienta explotado y subvalorado. Esto puede derivar en una creciente sensación de insatisfacción e incluso problemas de salud debido al estrés acumulado. Además, al hacer esto, es posible que te conectes con personas que se aprovechan de tu amabilidad sin importarles tus necesidades o sentimientos. Esto puede conducir a relaciones desequilibradas e insatisfactorias, donde su necesidad de aprobación se convierte en una forma para que otros lo exploten perpetuamente. Además, anteponer los intereses de los demás a los tuyos propios podría significar perder oportunidades de crecimiento y éxito por estar demasiado centrado en satisfacer a los demás, sacrificando tu tiempo y tus objetivos. En conclusión, si te reconoces en estos signos de excesivo servilismo, considera seriamente la posibilidad de empezar a trabajar en ti mismo para lograr un equilibrio entre la bondad hacia los demás y el respeto que te debes a ti mismo. Lo mejor que puedes hacer es trabajar seriamente en tu crecimiento personal, empezando por aprender a decir no. Te aseguramos que puede parecer muy difícil, pero si empiezas a entrenar en las pequeñas cosas, podrás ganarte cada vez más respeto. Además, empieza a leer libros como los que te sugerimos a continuación en la descripción.